ahora sí. ¿Qué es el modelo de dominio? Veamos. El modelo de dominio es la resolución, sirve para resolución de problemas de ingeniería, de software, es un modelo conceptual de todos los temas relacionados con el problema específico. No es el diseño, sino es el modelo conceptual, el que nos permite abstraer la realidad. Entonces estamos hablando de la realidad, poderla llevar ¿a dónde? Al papel, para poder utilizarla en una computadora. ¿Sí? Modelo de dominio. Esta mañana me trabajo más rápido aquí. Bien, entonces el modelo de dominio, voy a tomar este PDF que les voy a mandar el enlace ahora mismo. Vamos a ver cómo se lo elabora. Y hemos empezado nosotros a hacer esa tarea. Bien, entonces, el modelo de dominio, vamos a ir al concepto directamente, es una utilidad que tiene, que viene a ser parte, se integra como la inspiración para el diseño de los objetos de software. Pero, ¿qué es un objeto? ¿Cómo podemos definir un objeto? Para ello voy a dejar de compartir. Ya. Oh. ¿Me confirman si pueden ver ahora de nuevo mi cámara? Sí, perfecto. Entonces, aquí les muestro un objeto. ¿Este objeto qué es? Una silla. Si yo cambio este objeto por este otro, ¿qué es? Sigue siendo una silla, aunque tiene una diferente forma, pero sirve para las mismas cosas, ¿verdad? Entonces, un objeto es la abstracción de un objeto de la vida real, del entorno real, que tiene ciertas características y ciertas funcionalidades. La silla tiene sus características y sus funciones. ¿Para qué sirve una silla? Para sentarse, ¿correcto? Entonces, esa es su funcionalidad. ¿Y qué características tienen todas las sillas? Bueno, las sillas tienen un peso que soportan, tienen un material del cual están hechos, tienen un color. Y esos datos, esos atributos de ese objeto llamado silla, son comunes para todos los objetos similares. Por lo tanto, tenemos un objeto padre que me puede heredar las características. Entonces, un objeto es eso, la abstracción de un elemento de la realidad. Bien, voy a volver a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto, perfecto. Entonces, es la inspiración para hacer los diseños de software. Nosotros tenemos la realidad, el modelo de dominio me representa esa realidad en una abstracción y de esa abstracción para nosotros es más sencillo ya sacar los objetos para hacer mi software, mi base de datos, mis clases, mis funciones, mis métodos, etcétera. También es entrada para muchos de los artefactos que se construyen en un proceso de software, como los objetos, las clases, etc. El modelo de dominio muestra las clases conceptuales, ojo, clases conceptuales significativas en un dominio del problema, no las clases reales, sino las clases conceptuales. Y nosotros podemos postular clases, podemos tener más clases que las que necesitemos, pero sirven para entender el entorno, no para hacer el desarrollo, es para entender, es la primera parte de un proyecto de software. Se centra en la abstracción relevante, en el vocabulario del dominio e información del dominio. Tenemos el mundo, tenemos los continentes, tenemos los países, hablan diferentes idiomas, no estamos poniendo el nombre de una clase, no estamos poniendo el nombre de una tabla, ni siquiera le he puesto aquí, por ejemplo, el guión bajo para decir que es una tabla, sino estoy hablando utilizando ese idioma natural con el cual nosotros estamos haciendo la abstracción.
y tiene también la información de ese dominio. Entonces nosotros en la información del dominio es donde empezamos también a relacionarlo y ver cómo se está trabajando esos elementos. Entonces, por ejemplo, tenemos un mundo que hemos dicho que no es un objeto. Entonces hacemos un filtrado, estamos mejorando nuestro modelo. Tenemos los países, ¿sí?, que tienen ciudades. Allá entonces, acá tengo una relación de tenencia, de pertenencia. Entonces voy a decir, los países tienen muchas ciudades. Y también esa relación, ¿no? A ver, un país tiene muchas ciudades y cada ciudad pertenece solamente a un país. Ah, ya. Entonces, un país tiene muchas ciudades, uno a muchos. En un país se hablan muchos idiomas. Ah, perfecto. Entonces, los países hablan muchos idiomas. Pero muchos idiomas son hablados en muchos países. Entonces, ¿cuál sería la relación? ¿Uno a muchos o muchos a muchos? Muchos a muchos, perfecto. Entonces ahí ponemos muchos a muchos. Y bueno, los países que tienen ciudades y las ciudades tienen personas. ¿Sí? Entonces una ciudad tiene muchas personas. Y una persona no puede vivir en dos ciudades a la vez. Tiene por lo menos una sede. Puede viajar, ¿sí?, puede ir de un lugar a otro, pero su sede es tal ciudad. Por ejemplo, nosotros vivimos en Santa Cruz, pero del trabajo los pueden enviar a Cochabamba, los pueden enviar a La Paz, pero de ahí regresan a su sede, que es Santa Cruz. Por lo tanto, lo que tenemos es una relación uno a muchos. Entonces, los países que tienen ciudades, las ciudades que tienen personas y los países que hablan muchos idiomas. Ahora, sigamos analizando. Vamos a ver que hay una relación de hablan diferentes idiomas. Hablan. ¿Será una relación o será un objeto? Podría ser un objeto que relacione, pero eso ya es pensando en la base de datos. En el dominio no existe, en el dominio simplemente es una relación entre idioma y personas. Las personas hablan muchos idiomas. Yo voy a saber qué idiomas hablan las personas entrando por acá o ya veré. Pero fíjense que si una persona habla muchos idiomas, aquí vamos a poner la cardinalidad, uno a muchos. También voy a saber qué idioma se habla en el país, porque sé qué persona vive en qué ciudad y qué ciudad pertenece a qué país. Ya puedo empezar a analizar las relaciones, todas las relaciones existentes entre los diferentes objetos. Ojo, no estamos haciendo el modelamiento de la base de datos, estamos haciendo el modelo de dominio del problema. ¿Ya? Sigamos. Es el artefacto clave del análisis orientado a objetos. Clave del análisis orientado a objetos. Orientado a objetos. ¿Qué pasa con los objetos? Me permiten reutilizar código, me permiten hacer el encapsulamiento de código, ocultar información al momento de desarrollar. Y eso es gracias a la abstracción. ¿Por qué? Porque podemos hacer generalizaciones. Tenemos una silla que tiene sus características y luego creo el objeto silla de ruedas o silla con ruedas que tiene las mismas características que silla y que ya no las va a presentar en su misma estructura para verla, digamos, a simple vista, sino que va a aumentar otras características. ¿Cuántas ruedas tiene? Tiene 6 ruedas, tiene 4 ruedas, tiene 2 ruedas, tiene una sola rueda para equilibrista. Entonces, lo que vamos a ver dentro de ese subobjeto llamado silla con ruedas es las características propias ya definidas para ese objeto, pero lo que está en el objeto que me ha dado la herencia, en el objeto silla, no lo vamos a ver. Podemos utilizar esa información, pero ya no podemos ver cómo se maneja, se implementa nada. ¿Por qué? Porque ha quedado encapsulado. Entonces podemos ocultar información, reutilizar información. En el UML se utilizan los diagramas de clases para representar los modelos de dominio.
Un modelo de dominio, por lo tanto, es una representación de las clases conceptuales del mundo real, no de los componentes de software, no de la base de datos, sino del dominio. El dominio se va a las clases conceptuales. No se trata de un conjunto de diagramas que describen clases de software o objetos de software o responsabilidades, sino se describe la relación, cómo funciona el mundo real. ¿Cómo hacemos? Listamos las clases conceptuales candidatas relacionadas con los requisitos actuales del estudio. Perfecto, tenemos el listado. Fue lo primero que hicimos. Representar las clases en un modelo de dominio. Perfecto, fuimos armándola. Añadir las asociaciones necesarias para registrar las relaciones que hay que mantener en la memoria. Las relaciones. Entonces, países tienen una ciudad. Los países hablan, bueno, los países no hablan, pero se entiende la relación. La ciudad tiene personas o las personas viven en una ciudad. Y las personas hablan un idioma. Entonces, las relaciones que necesitamos mantener en memoria. Se deben añadir los atributos necesarios para satisfacer los requisitos de información. El continente, que tiene una extensión. Los países, que tienen una extensión, tienen un nombre, tienen una población y pertenecen a un continente. Hablan diferentes idiomas. Si hablan diferentes idiomas, yo necesito hacer la relación. Pero esto es una relación en sí. Por lo tanto, en mi modelo de dominio es la relación, no tiene los datos, porque no es la base de datos, es el modelo de dominio. Una ciudad, una ciudad sí tiene datos, porque una ciudad, por ejemplo, tiene un nombre. Perdón, nombre. Una ciudad tiene un nombre. Una ciudad pertenece a un país. Pero nuevamente caemos en la redundancia de hablar de una relación. Pero una ciudad tiene una cantidad de población posiblemente. ¿Qué más? Una ciudad tiene, a ver, su nombre, su población, es capital. ¿Tiene pueblos también? Perfecto, podríamos poner que tiene pueblos, pero pueblo sería un objeto nuevamente, que pertenece a una ciudad. Estamos haciendo la relación de pertenencia. Entonces, los pueblos se convertirían en un objeto. Dentro del problema, para no anidar tanto, vamos a quitar los pueblos y lo vamos a poner como un total de pueblos, ¿de acuerdo? Tiene una cantidad, un total de pueblos, o podríamos poner de provincias inclusive, que en la mayoría de los casos se cumple. El idioma sí es un objeto. El idioma, por ejemplo, tiene el idioma mismo, el nombre del idioma, tiene un lugar o un origen. Las personas, sí, son objetos. Las personas tendrán un nombre, tendrán apellidos, tendrán un teléfono, vivirán en una ciudad, eso es una relación, por lo tanto no lo vamos a colocar. Las personas tienen un email. ¿Qué más? Tal vez podrá tener un cardex médico, pero eso no vamos a entrar tan profundo. Entonces, quedamos que las personas tienen nombre, apellido, teléfonos, un email y una dirección para ubicarlos dentro de la ciudad en que viven. Acá está la relación ubicar. La quitamos porque no es un objeto para nosotros y la vivencia en una ciudad tampoco es porque es una relación. Perfecto. Entonces tenemos sus atributos. Nos decía
listar las clases conceptuales, representar las clases conceptuales y añadir las asociaciones y añadir los atributos. País, entonces, ponemos que es público y le ponemos el país tiene una extensión. El país tiene un nombre. El país tiene una población. Cheque pulso. Ya. Tiene una extensión, una población, extensión, nombre, población y ubicación. Aquí hemos dicho de que nos falta continente, porque tenemos ahí el continente, entonces lo vamos a aumentar. Tenemos un continente. Tenemos en ese continente una extensión en kilómetros cuadrados tal vez. Tiene un nombre. Ahora esto borramos. El país ya está completo. Vamos a ver qué sigue. Ciudad tiene un nombre, una población. Entonces la ciudad tiene un nombre. Pero los países ya se sabe su población. Por lo tanto, población podríamos quitar de ciudad o decir de que la ciudad va a tener la población y el país va a ser el total. Cualquiera de los dos podemos optar. En este caso le vamos a quitar a ciudad y vamos a ponerlo como país. Entonces tiene una capital y tiene sus provincias. Luego viene el idioma, que tiene un nombre y tiene un origen. Y luego, por último, tenemos las personas, que tienen un nombre, tienen apellidos, tienen fecha de nacimiento, tienen un teléfono, y por último, un email y una dirección. Y el continente está relacionado con los países, porque los países, así se ve mejor, pertenecen, ¿no?, a un continente. Ahora sí, ya está más claro nuestro modelo de dominio. Podemos trabajar sobre él. Entonces tenemos el continente que tiene varios países, cada país tiene varias ciudades, en cada ciudad viven muchas personas, esas personas hablan varios idiomas, por lo tanto también cada país tiene una serie de idiomas y tendrá un idioma oficial. Por lo tanto, idiomas tendríamos que tener la característica de oficial. ¿Qué más? ¿Qué dicen? ¿Nos faltará algo? ¿Será que si es modelo de dominio yo debería tener, por ejemplo, un identificador para cada tabla? No, creo que eso es en el diseño físico nomás, ¿no? Exactamente. Perfecto, Pablo. Gracias. Exactamente eso.
el diseño en físico me exige tener un identificador único porque es el identificador de con normalización. Pero en este caso, no. ¿Por qué? Porque es el modelo de dominio que nos habla de los datos tal cual yo los extracto de mi entorno real. Otra cosa es el diagrama de clase. Estamos haciendo ahora el modelo de dominio. Perfecto. Vamos a seguir viendo el modelo de dominio. Hemos seguido todo hasta ahora. Muestra las clases conceptuales o vocabulario del dominio. Por lo tanto, justo lo que decíamos ahorita. Informalmente, una clase conceptual es una idea, cosa u objeto. Es decir, es un símbolo, una extensión o una extensión también. Por ejemplo, palabras o imágenes que representan una clase conceptual. Intención, la definición de una clase conceptual. Empleado, ya, es una intención. Un símbolo podría ser un motor y veo las partes de ese motor. La extensión, el conjunto de ejemplos a los que se aplica la clase conceptual. Y aquí tenemos los tres casos. Símbolo del concepto. Intención del concepto. Es un empleado que presenta la abstracción de un trabajador, una determinada persona que trabaja en la empresa, etc. Cuando nosotros vamos a la entrevista, como decía por ejemplo Alfred hace un rato, en el lugar donde yo trabajaba, habían varios empleados y cuando automatizaron, varios quedaron sin trabajo. ¿De quién estamos hablando? De los empleados. Entonces tenemos la intención de un objeto que se llama empleado y que tiene sus características. Trabajaba en el área de tal cosa, trabajaba en el área de tal cosa. Entonces tenemos la intención. O por extensión, tengo tantos empleados que trabajan en asistencia técnica, tantos empleados que trabajan en soporte, ya, la extensión del concepto. ¿Cómo identificamos? La idea es crear un modelo de dominio de clases conceptuales significativas. Se va añadiendo clases al dominio, el modelo de dominio, a medida que se revisan los escenarios, identificado cada caso de uso. Por ejemplo, yo puedo ir acá y digo, a ver, tengo mis actores en la empresa. En la empresa tengo, por ejemplo, hablemos de lo que estamos haciendo. Yo voy a tener un administrador de base de datos. Este administrador va a poder registrar los lugares donde viven las personas. ¿Dónde viven las personas? Ah, la ciudad. Este tipo va a poder registrar la ubicación de las ciudades, a dónde pertenecen las ciudades a un país. Ah, ya, entonces registrar países. Y así sucesivamente, y van a estar relacionados cada uno con esa acción a realizar, esa función que tiene. Pero también podría tener un usuario, que es una persona común y corriente como yo, por ejemplo, el usuario, que va y quiere encontrar a una persona en el mundo. Yo no conozco a mi familia, entonces lo que he hecho es usar el Facebook, he buscado mi apellido, he buscado la zona donde viene mi papá y encontré a un primo. Y ese primo me llevó a otro primo y así sucesivamente ya pude ubicar a mi familia. Entonces este usuario no puede registrar, pero sí puede hacer búsquedas. Y empiezo a hablar de las funcionalidades que puedo tener dentro de ese software. Los casos de uso. Bien, es mejor especificar en exceso un modelo de dominio. En exceso, aquí tenemos en exceso. La relación, por ejemplo, que podemos aumentar aquí. Voy a decir que cada persona vive en un determinado continente. Quiero aumentar esa relación. ¿Será necesaria? No, porque tenemos la ciudad que pertenece a un país y el país que está en un continente. Pero yo podría tener esa relación para especificar, por ejemplo, una relación de comercio. Las personas trabajan en un continente, por lo tanto en este continente tenemos tantas personas del área de ingeniería de sistemas y sacan las estadísticas, ¿no? India produce más ingenieros de sistemas que América Latina, pero los de América Latina son más solicitados en Europa. Ah, perfecto.
Entonces estamos generando un nuevo informe, una relación. Pero ya en la base de datos es inútil poner esa relación porque no tiene sentido. Estamos haciendo una redundancia, a menos que hablemos de quitar alguna forma normal para mejorar la velocidad de respuesta, el tiempo de respuesta. Entonces, todo eso es lo que hay que analizar. Ahora, ¿cómo podemos identificarlas? Pueden ser objetos tangibles o físicos. Ese avión, esa silla, ese asiento, el billete, los roles que hacen. Él es el piloto, él es arquitecto, él es los incidentes. Hay una compra de una silla. Entonces registro compra o registro venta. Las interacciones. Yo puedo reservar un boleto para ir al cine. Entonces reserva se va a convertir en un objeto en mi base de datos y también en mi modelo de dominio. Especificaciones propias de aplicaciones o inventarios de fabricación. Por ejemplo, la descripción del vuelo, eh, la descripción de un motor, la descripción de un robot. Lo que leíamos la noticia de Santa Cruz, vamos a tener las especificaciones del foco de alumbrado público para encenderlo o apagarlo. Por ejemplo, un foco que está ubicado en una cancha, lo podemos encender hasta medianoche y que después los pelados se vayan a sus casas porque ya es peligroso. Ah, perfecto. Entonces le vamos a poner un horario. ¿Y eso de dónde salió? Ah, de las especificaciones. Hemos creado objetos desde la funcionalidad también que hacen, de las especificaciones que tienen. Organizaciones. Una empresa tiene sus departamentos. Lugares. Yo voy a una tienda, voy a un supermercado. El supermercado está relacionado con este otro supermercado. El supermercado Fidalga es filial de tal cadena. Contenedores. Avión, tienda, lata. Una lata tiene un contenido, tiene una fecha de caducidad, por ejemplo. Cosas contenidas, un artículo, un pasajero tiene un nombre, un apellido, un destino. Cosas contenidas, conceptos abstractos. Por ejemplo, puedo hacer, si estoy hablando de la clínica que quiere hacer Alfred, puedo hablar de los pacientes que padecen problemas respiratorios o que tienen claustrofobia o que tienen una alergia a la penicilina, por ejemplo, que podríamos matarlos. Entonces, estamos utilizando conceptos abstractos. Otros sistemas informáticos. Si nosotros queremos hacer un sistema contable que emita factura, tendremos que relacionarlo con el sistema de impuestos internos. Por lo tanto, va a haber una relación entre dos objetos que son informáticos, entre dos sistemas. Ahora, ¿dónde está? Tenemos la identificación de las asociaciones y acá. Las asociaciones puede estar dada por varios requisitos. Por ejemplo, asociaciones en las que es necesario conservar el conocimiento de la relación durante algún tiempo. Lo que decíamos, ¿no? Y que se nos vio, la relación que una persona habla un idioma. Pero si hablamos de que una persona habla muchos idiomas, ya nos pone la idea de que vamos a necesitar, aquí podríamos, por ejemplo, voy a eliminar esta parte, una tabla que diga, a ver, no va a ser directo, yo voy a decir que esa persona habla muchos idiomas. Le voy a decir que registra los idiomas que habla. Entonces he creado una clase conceptual que más o menos, ya por experiencia podemos decir, se parece a nuestra base de datos. Pero estoy hablando de mi entorno, de mi modelo de dominio. Una persona registra los idiomas que habla. Bien. Tenemos también las asociaciones comunes en una relación física. Por ejemplo, una persona tiene un nombre, aunque el nombre no lo veamos, pero es una relación, o como la ala de un avión. Una parte lógica, la etapa de vuelo con la ruta del vuelo. Pasajero, avión, vuelo, planificación de vuelo, descripción del vuelo, vuelo, trabajo, mantenimiento.
y podemos así tener varios. Yo les he pasado ya el PDF si quieren profundizar. Esto han debido llevar en algoritmos y programación ya un poco. Ya han debido verlo para poder desarrollar los objetos. Después de identificar los atributos, ya lo hemos hecho aquí. Hemos ido identificando en función a la información que nosotros necesitamos almacenar de ellos. Entonces, tiene la composición de secciones separadas, habitualmente hay operaciones asociadas con él, inscribe un idioma, registra un idioma, tiene otros atributos, el teléfono, puede tener varios teléfonos, es una cantidad o una unidad, la población del país, es una abstracción de uno o más tipos en algunas de las cualidades. Bien. Y por último, hablamos de las relaciones de generalización, ¿no? La silla puede ser con ruedas, puede ser de madera o puede ser metálica. Podemos hacer las generalizaciones. Y ahí nosotros entramos a un nuevo elemento que es el modelo de dominio, pero las clases, cómo se pueden organizar las clases. Diagrama de clases, perdón. Diagrama de clases. Ahora sí. Los diagramas de clases tienen varios elementos, ¿sí? Aquí está, es este si no me equivoco. Las clases pueden representar generalizaciones, asociaciones, especificaciones. Una clase tiene tres elementos principales: el nombre, los atributos y las operaciones. Por ejemplo, si tengo la clase silla, sus atributos serán el material, el color, y las operaciones sirve para sentarse. Acá hay un ejemplo con Hello World en Java. Java es un lenguaje orientado a objetos por naturaleza. Entonces tenemos aquí un objeto que es gráficos, tenemos una clase, un objeto que es la extensión de este otro objeto, y por lo tanto tenemos un applet que es la clase general. Yo creo la clase Hola Mundo, que es parte del applet, ha heredado características de este applet, y la clase gráficos tiene la dependencia de la clase Hola Mundo. Ahí podemos ver la herencia. Y lo que quiero que veamos es aquí abajo. Tenemos entonces la multiplicidad por un lado. Tenemos diferentes objetos. El de clase es el que estamos viendo. Aquí tenemos una generalización. Podemos hacer una asociación directa, una instancia, una dependencia, una clase tipo utilidad, una agregación. Y eso nosotros lo vamos a tener especificado, no es este, permítanme un segundo, sí, aquí. La agregación se representa de esta manera: la composición, la herencia y la dependencia. ¿Qué es eso? Agregación se representa con un rombo hueco cuya instancia es una agregación de una instancia a otra. Y aquí vamos a tener los ejemplos. A ver, permítanme. No, era en este. Aquí. Señales, interacciones, la herencia. Unidireccionales, bidireccionales. Esta la vamos a dejar. Y vamos a poner aquí la agregación. Aquí está. Parte de los diagramas UML. Entonces, fíjense, la agregación es esta. Es un tipo de asociación que indica que una clase es parte de otra clase, una composición débil. Entonces, un cliente pertenece a una empresa, estamos agregando. La composición, que es un rombo relleno, hace referencia a una fuerte composición. El cliente puede ir a otras empresas, puede cambiar, pero el empleado no. El empleado trabaja en esa empresa.
Entonces, la clase contenida debe coincidir con la vida de la clase contenedor. Un cliente no va a tener específicamente los registros de la empresa. Por ejemplo, un cliente no va a tener un puesto de trabajo, pero un empleado sí va a tener un puesto de trabajo dentro de la empresa. Entonces, esta es una relación fuerte y esta es una relación débil. Bien, tenemos, aparte de la agregación, y perdí mi diagramita, aquí está, la herencia, que ya hemos hecho el ejemplo, y la dependencia. Por ejemplo, el teléfono depende del usuario. Aquí está. Perdón, pero no me gusta utilizar Pink. Pero sí me está mejorando el rendimiento de utilizar H. Y el que les iba a explicar ahora era el de composición. No, dependencia. Dependencia. Diagrama de clases. Aquí está. A ver, tipo de relaciones. Este está mejor. Vamos a chequear. Multiplicidad, nombre, multiplicidad. Lo que habíamos visto, composición, agregación, dependencia. Es una relación semántica entre dos elementos en la cual un cambio a un elemento, el elemento independiente, puede afectar a la semántica de otro elemento dependiente. Declara que un cambio en la especificación de una clase puede afectar a la otra utilizada. Por ejemplo, un sistema para mostrar formularios depende del formulario. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Ejemplo en diagramas de clases. Y vamos a ir a imágenes para tener otro ejemplo. A ver, por ejemplo, la base de configuración a base de datos. Tengo una instancia que es la base de configuración y tengo un registro. Veamos otro ejemplo más. Aquí está. Dependencia. Relación en la que la clase requiere a otra para poder funcionar. Por ejemplo, la cédula de identidad, depende de la persona. La cédula sin la persona no tiene sentido. El teléfono sin la persona no tiene sentido. Entonces, esa es la clase de dependencia. Perfecto. Vamos a continuar. Entonces, hemos seguido la creación de los objetos y aquí tenemos nuestro modelo de dominio. Y este modelo de dominio es el modelo de dominio de nuestro mundo. Y lo vamos a poner así, modelo de dominio mundo. Esto me suena a Pinky Cerebro. ¿Qué haremos, Pinky? ¿Qué haremos, cerebro? Lo mismo de todas las noches, Pinky. Intentar de dominar el mundo. ¿Sí? Bien, hasta ahí es el modelo de dominio. Hemos creado un modelo que nos permita trabajar, conocer la relación, la abstracción de la realidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O quedó claro como agua de pozo o quedó oscuro como río con turbión? Espero que sea como agua de pozo. Bien, ahora sí vamos a pasar a hacer el diagrama de clases de nuestra base de datos. Ahora tenemos continente, tenemos países, tenemos ciudad, tenemos persona. Tenemos una persona que registra un idioma y tenemos los idiomas que se hablan en un determinado país. Como no sabemos cuántos países hay, tenemos que hacer la relación.
Entonces, idiomas idiomas hablados. Continente, países, ciudad, no tiene problema, personas, registra e idioma. Perfecto. Los idiomas hablados, primera cosa, tienen que tener un identificador. Tengo que reconocerlo de manera única, la relación de país, idioma. Luego, tengo que prestarme una llave porque si nosotros vamos al modelo de dominio, vemos que en cada país se hablan muchos idiomas y también hay muchos idiomas que se pueden hablar en uno o muchos países. Por lo tanto, necesitamos una relación y ahí necesitamos prestarnos los identificadores de cada uno. Primero tenemos entonces, vamos a colocar el identificador de país y vamos a poner un identificador de idioma. Por lo tanto, idioma necesita tener un identificador único. Ya estamos hablando de la base de datos. Ahora es el diagrama de clases. Y ahora hacemos la relación. ¿Sí? En los países va a estar relacionado por los idiomas hablados, idioma, ¿no? Yo no puedo hacer esta relación así porque esta tabla es el resultado de mi relación entre países e idioma. Por lo tanto, la relación debe estar así. Y como resultado de esa relación existe esta tabla. El continente, un continente tiene muchos países. Por lo tanto, acá también necesito agregar un identificador para reconocer de manera única cada continente. Un identificador, por eso le pongo ID. Y el país va a necesitar saber a qué continente pertenece. ¿Por qué? Porque al final, país es más chico que, perdón, que continente. Entonces yo voy a necesitar un ID aquí de país y necesitaré saber a qué continente pertenece. Perfecto. ¿Qué más necesitamos? Los países a los países pertenecen varias ciudades. Entonces, por un lado tengo un país con muchas ciudades y muchos países tendrán muchas ciudades. Por lo tanto, yo puedo pasar a la ciudad, la clave de país y así puedo identificarlo de manera única. Ahora, el tema de la ciudad con las personas. Una ciudad tendrá muchas personas y así puedo identificar. Ahora, el tema idioma personas es lo mismo que en el caso de países idioma. Nosotros sabemos que personas se relacionan con idiomas porque las personas hablan uno o muchos idiomas. Por lo tanto, las personas registran. En ciudad, yo necesito también tener acá un identificador. Estamos hablando del diagrama de base de datos. Necesito identificarlo de manera única. Bueno, caramba. Ahora sí. Un ID de ciudad. Y en personas tendré que tener un identificador para esa persona.
y tendré que tener una llave foránea que haga referencia ciudad en que vive. Perfecto. Estábamos haciendo de registra, tenemos que tener un identificador de ese registro. Y tendremos que tener la relación idioma-persona. Entonces tendré que tener el ID de la persona que habla ese idioma y tendré que tener el idioma que habla. Por lo tanto, el idioma tiene que poderse identificar de manera única. Para eso lo que hago es aumentarle un ID de idioma. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Aquí tenemos una relación de muchos a muchos. Y aquí tenemos una relación de muchos a muchos. Porque una persona puede hablar varios idiomas y por lo tanto ahí se complica. Y ahí está nuestro diagrama de base de datos. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? ¿Nada? ¿Tan mal lo expliqué? Entendido, por lo menos a mí. ¿Se entendió bien? ¿O quieren que explique de nuevo alguna parte? Hemos hecho el proceso desde la obtención de datos hasta la creación del modelo de dominio y el diagrama de clases de nuestra base de datos. He intentado hacerlo con un ejemplo pequeño, pero que al mismo tiempo tiene la bastante complejidad, ¿no? Bien. Ahora con esto nos vamos a ir nosotros a la creación, a la construcción de la base de datos. ¿Ya? Entonces, decíamos que la ONU nos había regalado acceso a su base de datos. Entonces me voy, ya tengo mi WAMP levantado, voy a acceder a mi phpMyAdmin y digo, ok, bueno señores, yo voy a acceder aquí, voy a empezar tomando en cuenta la base de datos que ya tengo, la información que ya tengo. Quiero que miren aquí, tengo una tabla, mundo, la que hemos estado utilizando, que tiene 4 tablas, ciudad, país, país, lenguaje y prueba. Yo voy a generar una nueva base de datos, ¿sí? Voy a importar, voy a examinar, me voy a mi carpeta de la ONU, se llama mundo, todo se mantiene estándar, SQL y la jalo. Se está ejecutando. Y la importación ejecutada exitosamente. 5.347 consultas ejecutadas en Mundo SQL. Voy a actualizar para que vean qué es lo que pasó y me dice, ups, ha habido un error. Un parámetro por ahí que no quiso funcionar. Y miren lo que hizo. Me reemplazó la base de datos que yo tenía. Y digo, rayos, ¿cómo me va a pasar eso? ¿Cómo es posible que haya borrado toda la información? Imagínense que no hubieran tenido backup. Chao todo. Por lo tanto, vamos a hacer una importación
pero lo vamos a hacer con código para asegurarnos. Entonces yo ahora, para poder continuar con el ejemplo, voy a ir a mi base de datos mundo y le voy a importar una tabla. ¿Sí? Me voy a escritorio, material, y le voy a importar este, apellidos 1. Voy a hacer la importación de todos los datos. Y aquí hubo un problema porque no le puse debidamente la importación. Es un CSV. Sí, CBS. Aquí me voy a CSV, perdón, no CBS. Nombre de la tabla, nombres. Y me gusta poner el carácter, aunque debería ser el automático para fin de línea. Ya serviría. Y listo, ya está ahí. Tengo una base de datos. Me voy a ir a SQL. Voy a ir a mi base de datos de la ONU. Y voy a abrir este código. Si yo lo ejecuto tal cual, me va a volver a reemplazar lo que tenía. Para poder evitar, y espero que sinceramente que me funcione, porque esta mañana algo me pasó con mi administrador que dejó hacer todo de todo, le voy a decir crear la base de datos, pero le voy a decir sí. A ver, voy a asegurarme de que lo estoy escribiendo bien. If not exist. Ahora sí. Voy a agarrar ese código, lo voy a copiar tal cual como si estuviera en el otro caso y lo voy a ejecutar, pero aumentando solamente ese, if not exist, y le voy a dar continuar. Vamos a ver si me la tira o no. No debería. Bueno, y me dejó reemplazarla. Qué bien. Vamos a actualizar para ver que realmente la haya reemplazado. Vamos a mundo y fíjense, me la reemplazó. Para que vean que funciona, pienso que es un problema con el administrador y el archivo. Fíjense, create database if not exist y le voy a llamar prueba, que la tengo acá, fíjense, prueba. Ha devuelto un conjunto de y me da una nota. Error 107. No pudo crear la base de datos prueba, la base de datos ya existe. Debería haberme dado ese error. ¿Ya? Hay un problema, hay algo con la extracción del código que me está fallando. No sé por qué la está creando. Puede ser que haya otro create database, puede ser que hay una eliminación por ahí. Como no he analizado todo el código, es la misma base de datos que descargué para el ejemplo, porque son 5000 y tantos registros, como que es un poco largo de leer, ¿ya? Pero deberíamos nosotros siempre, cuando hacemos un código de creación de base de datos, utilizar la frase if not exist para poder asegurarnos de que no reemplace los datos que tenemos, no tirar la información. Estamos migrando información y le damos la creación sin esto, podemos borrar la base de datos que ya habíamos limpiado para trabajar. ¿Ya? Eso como dato. Hasta ahí, ¿se entendió esto? El proceso que hemos seguido hasta llegar al punto de la importación de la base de datos. Bueno, imagino que sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la migración. Vamos a relacionar datos antiguos y datos nuevos. Tenemos una base de datos que ya tiene contenido y vamos a hacer una nueva base de datos. Para eso vamos a tener que hacer
varias consultas que nos permitan migrar. Cuando nosotros migramos base de datos o queremos ampliarla, tenemos que trabajar con consultas, con código, para poder organizar esa nueva base de datos que estamos haciendo. Bien, lo primero que vamos a hacer es ver nuestro diagrama de clases que hemos creado para ver qué relaciones tendríamos. Tenemos continente, entonces tenemos que crear eso. Use mundo. Ahora vamos a hacer completo. ¿Está bien así? Sí, ¿no es cierto? Create table. Y hemos dicho que se va a llamar continente. Continente va a tener como datos primero un ID que la va a identificar, que obviamente va a ser de tipo entero. Para empezar, va a ser not null. Luego vamos a tener un nombre de continente que va a ser varchar y vamos a poner 25 porque no se necesita más y va a ser obviamente not null. Vamos a tener una extensión que va a ser de tipo entero, not null. Creamos y ya tenemos nuestra tablita. Ay, pero decimos, olvidamos de poner las llaves primarias y las llaves foráneas. Las llaves foráneas todavía no podemos porque nos faltan datos, pero sí las primarias. Vamos a continuar. Países. Ya tenemos nosotros país, country, pero en esta tabla de aquí tengo la capital, tengo el código, tengo el continente. Entonces tengo datos que ya deberían estar en otra tabla. Entonces vamos a hacer la migración correcta. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Podemos crear de manera correcta nuestra tabla continente. ¿De dónde sacamos la información de continente? De país. Perfecto. Entonces podemos hacer una inserción o deberíamos haber hecho una tabla continente directamente con la consulta, como nosotros querramos. ¿Ya? Entonces, vamos aquí y digo, ¿cómo insertar datos desde una consulta en MySQL? Esto, por ejemplo, a Pablo le sirve para los datos que ya tiene de un Excel. Podría hacer la importación al sistema gestor de base de datos, a MySQL, y trabajar con consultas para crear la información sobre, por ejemplo, sus videojuegos. En el caso de Alfred, que estaba hablando del tema de la clínica, podría ser una consulta de los Excel que tiene tal vez de los funcionarios o de ya información que tiene. Entonces podemos considerarla como una base de datos que nos va a ayudar a crear las demás tablas. Bien. Fíjense acá, nosotros tenemos en internet siempre, esto me gusta recalcar, tenemos mucha información, ¿ya? Y podemos tener los ejemplos. Entonces, fíjense, tenemos el insert, tenemos estas opciones para hacer. Vamos a ver directamente los ejemplos para no estar dando vueltas. Insertar en la tabla de usuarios, estos datos, las variables, estas. En el código superior estamos insertando datos en la tabla de usuarios, concretamente en las columnas nombre y apellidos. Perfecto. Aquí tenemos otra. Las variables, coma, otra vez variables. Entonces, parecido ejemplo que el anterior, pero insertando más de una fila. ¿Será que alguna
nos permite a nosotros hacer la inserción con la creación de la tabla. Vamos a ver. Aquí tenemos otra ayuda. Esta página se las aconsejo, es igual que C con clase, MySQL con clase. Tiene código muy bueno y ejemplos muy interesantes. Y todo lo maneja con código porque son herramientas que son, podría decirlas, de la vieja escuela. ¿Ya? Fíjense aquí, no tiene tiempo de actualización, pero debe ser hace bastante tiempo, 2007, 2016, 2017, 2014. Bien, entonces, veamos. Si hay inserción de nuevas filas. ¿Cómo insertamos nuevas filas? Insert into la tabla, las variables tantos. Aquí tenemos otro ejemplo ya para la inserción. Acá tenemos dos tablas, dos filas de datos, perdón, en la misma tabla. Acá tenemos la inserción también por un default, el valor por defecto. Aquí tenemos la inserción de varias y a ver. Listo. Quiero que vean uno en específico y estaba por aquí. No era en esta página. Insertar filas desde una consulta. Y a ver, voy a cerrar estas dos. Y bien, no la encuentro, pero vamos a hacer la prueba para armarla. Sí, quería que la armemos con la ayuda, pero no la encuentro la página y para no perder más tiempo. Vamos a usar la base de datos mundo, en la cual vamos a insertar en la tabla, en este caso continente, las variables. ¿Qué variables vamos a tener? La extensión, luego vamos a tener el ID de continente, y vamos a tener el nombre. Si nosotros hablamos del ID de continente, aquí, podríamos autogenerarlo o ser autoincremental. Por lo tanto, nosotros podríamos modificar nuestra tabla continente para poder hacer que lo que nosotros hagamos de la consulta tenga un identificador único a través de esta herramienta. No sé si me dejo de entender en esa parte. Utilizar un autoincremento para construir nuestra nueva tabla continente en función a un campo autogenerado. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer una consulta de toda la lista de nombres de los continentes y vamos a identificarlos de manera única, ¿sí? Por lo tanto, podemos variar esta estructura de continente. Se, se capta la idea o no.
Creo que no. Lo hago y se los muestro. Vamos a hacer la base de datos, usar la base de datos mundo. Voy a borrar esta tabla continente. Voy a hacer mi migración de datos, algo hice mal. Drop table continente. Ahora sí, me voy a ejecutar y me voy a crear en función a la consulta. Voy a hacer primero mi consulta. Voy a hacer un select, un from y un where de la tabla que tengo, que es país. ¿Sí? En país tengo la columna que necesito, que es continente. Entonces, país. No necesito un where, no necesito. Lo que necesito es distinct y voy a crear acá el elemento continente. Distinct. ¿Dónde está? ¿Dónde está continente? Continente. Continente. Country. Punto. Continente. Ahora sí. Ahora, fíjense que el dato que tiene esta tabla en realidad es un enumerado. ¿Sí? Si yo hago la columna, vamos a hacer por partes. Voy a hacer solamente esta consulta. Tengo Norteamérica, Asia, África, Europa, Sudáfrica, Oceanía y Antártica. Voy a ir acá y está funcionando. Si yo ejecuto de esta manera, país, y aquí pongo país, country, punto, continente, y ejecuto, yo tengo cientos de datos. Quiero que vean esa diferencia. Por lo tanto, la consulta correcta que necesitamos es esto. Entonces nosotros vamos a crear la tabla create table continente desde este listado. ¿Nosotros podemos cambiar después la estructura de esa tabla? Sí, podemos. Podemos añadirle un ID. Pero yo podría directamente añadirle aquí el ID para hacer la identificación. ¿Cómo puedo entonces añadir un campo autoincrementable? ¿Puedo hacer la creación de un campo autoincremental? Sí, pero añadirlo en la consulta. Vamos a verlo así. Este voy a eliminar. Este vamos a abrir y... No, este no es... Y este. Perfecto. Aquí tenemos. Creamos la tabla, podemos hacerlo de esta manera. Podemos alterar la tabla y poner un autoincremento. Aquí tenemos el mismo ejemplo. Hacer la modificación del campo. Y aquí tenemos otro ejemplo. Create tables, categoría, autoincremental. Y nosotros después podemos hacer la modificación de el autoincremento. Pero aquí no lo tengo el ejemplo. Bueno, vamos a ejecutar y vamos a hacer la modificación. Ahora yo ejecuto esta consulta. Tengo que además decirle
que use la base de datos mundo. Continuar. Y tenemos ahora sí nuestra tabla continente que tiene todo, y porque ya la había creado, ¿no? ¿Sí? Voy a seleccionar todo de continente y voy a continuar. Y ahí está. Continente tiene Norteamérica, Asia, África, Europa, Sudamérica, Oceanía y Antártida. Voy a actualizar. Y ahora sí se modificó. A pesar de que ya existía, hubo una modificación y me creó la tabla. Tengo que comentar if not exist. Es la misma trampa que en la base de datos, ¿ya? Ahora ya tenemos mi tabla continente, pero que tiene el listado, no tiene un identificador. Yo puedo hacer la modificación entonces. ¿Cómo altero una tabla? ¿Qué comando era? Ya. Entonces use la base de datos mundo para hacer una alteración de la tabla continente. ¿Qué más tengo que poner? Ahora el nuevo, ya. Ah, queremos añadir el campo ID de continente. ¿Cómo debería ponerlo? Add, y necesito poner primero el campo. ID, continente, que va a ser de tipo entero, auto, incremental. ¿Estaría correcto esta consulta? ¿Por qué tendría que ponerle primary key? Yo le digo por qué no. Y usted me contradice, ¿de acuerdo? Yo digo de que no porque todavía no tengo datos. ¿Sí? ¿Por qué sí? Porque sería lo correcto ponerle, identificar la llave primaria. ¿Sí? Pero en este caso, como estamos haciendo la migración, cuando migramos los datos tenemos que tener cuidado de que cuando creamos la tabla, si creamos un campo que no tiene valores nulos, vamos a crear o generar un conflicto. Y ese conflicto puede hacer de que no se cree la tabla. Por ese motivo, no le ponemos que es un primary key. Cuando tengamos filtrado ya la tabla concisa, podemos ponerle el primary key. ¿De acuerdo? Entonces ejecutamos y fíjense, puede ser solamente un campo automático y este debe ser definido como una clave, que era lo que usted decía, es lo correcto. ¿Cómo podríamos solucionar esto? Bien, yo puedo solucionarlo poniéndolo solamente como valor numérico, crear mi campo, ir a mi tabla continente, editar mis valores. Me equivoqué en estructura. Insertar, importar, privilegios, examinar, mostrar todo, está todo y debería permitirme editar ahora estos campos. Hagámoslo por código. ¿Cómo puedo modificar una tabla? Ya, la estructura, pero el contenido con update, ¿no? Update, continente, set, continente, variable 1, id de continente, variable 2, where 1. Nosotros no necesitamos la condición. Exactamente, vamos a decir que en continente
Voy a abrir una paralela, por favor. Voy a hacer la consulta. Y vamos a ver. Entonces, yo tengo aquí Norteamérica. Entonces le voy a decir, insertar en continente, set continente igual a el valor 1. ¿El valor 1 cuál es? El valor, el nombre del continente, ¿no? Yo quiero filtrar que el continente punto continente sea igual, y me van a corregir si es que no están de acuerdo. Si yo pongo esto y le digo acá que quiero que me mantenga ese nombre, le voy a quitar las comillas para que no tengamos problema, y le voy a decir que id de continente va a ser 1, así. ¿Será que me funciona? Update continente set en continente Norteamérica, el id de continente lo va a poner en 1 y continente.continent tiene que ser igual a Norteamérica. ¿Será que funciona? ¿Qué dicen? Filas encontradas 0. Continuar. Vamos a ver ahora qué es lo que pasó con esa tabla. Me voy a SQL y veo todos los datos. Y sí, pudimos cambiar. Lo mismo vamos a hacer para el siguiente. ¿Qué procedimiento, aunque ya di la respuesta, me ayudaría a hacer esto de manera más rápida? Un procedimiento almacenado. ¿Cómo creo un procedimiento almacenado? Create. ¿Qué más? Procedure. Vamos a llamar insertar ID. ¿Qué más? Paréntesis. Perfecto. La consulta, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para meter un valor? ¿Cómo hacemos para colocar el valor? Vamos a ver acá. Crear procedimiento almacenado en MySQL con parámetros. Una de las páginas que ya habíamos revisado. Y mejor así. Ejemplo. Listo. Fíjense que esta página me vuelve a salir bastante. Es una página buena. Entonces, tenemos create procedure, el nombre del procedimiento, in y el dato que quiero meter. ¿Es necesario el in? Cuando hicieron la prueba, ¿lo vieron como necesario el in o no? No, no mucho. Ya. En realidad, Datos sí, porque diga. pues, si le quiere poner un valor, en este caso sí es necesario. Identificador entero. Aquí vamos a hacer el update y aquí vamos a poner que id de continente es igual al identificador. ¿Estaría correcto?
Vamos a SQL. ¿Y cómo ejecuto ahora un procedimiento almacenado? Puedo llamarlo. Entonces, llamar a insertar. ¿Cómo se llamaba nuestro método? ¿Quién se recuerda? Insertar ID, paréntesis, y el ID que vamos a insertar. Listo, insertó el ID2, pero vamos a ver qué ha pasado con mi tabla continente. ¿De acuerdo? Voy a ir acá, voy a SQL, le digo que quiero ejecutar en continente, ver todos los datos y me cambio de nuevo Norteamérica. ¿Por qué? ¿Quién ha estado atento? Porque en el select seguía diciendo Norteamérica. Exactamente, correcto. Bien, entonces vamos a modificarlo. Voy a eliminarlo. Use mundo drop procedure insertar ID y lo eliminamos. Vamos a SQL. Vamos a crear procedimiento insertar ID in y tenemos el ID de continente, bueno, más bien identificador que es un valor entero, y vamos a también introducir lo que es el continente, nombre, que es un varchar de 25, de 35. 25 era o 35, vamos a asegurarnos. Vamos aquí, vamos a continente y lo que vamos a hacer es ver la estructura, ¿no es cierto? Entonces aquí, aunque ya estaba seleccionado, pero vamos a volver a seleccionar. Listo, estructura. Y continente es un enumerado. ¿Qué nosotros deberíamos hacer para poder cambiar el tipo? Si es un enumerado. ¿Qué dato tengo que meter? ¿Qué debo poner aquí? ¿Varchar estaría bien? ¿Creen que me acepta? Vamos a hacerlo con este. ¡Ah! Listo. Y ahora vamos a poner en continente. Vamos a insertar el continente que va a ser nombre. El ID de continente que va a ser identificador. Y vamos a decir dónde continente punto continent, perdón, continente punto, si está bien, continent es igual a nombre. ¿Estaría correcta? Sí. Ahora la vamos a llamar cal y nosotros vamos a llamar a insertar guión bajo id y ponemos los datos. Voy a poner 2, coma, está bien el coma, ¿no?
y voy a hacer acá esto. Vamos a hacer, ya hemos visto Norteamérica y vamos a hacer con Asia. Entonces le digo Asia, hacia aquí o hacia allá. Punto y coma. No olvidemos que deberemos usar mundo. Y ejecutamos. Ahora vamos a ejecutar de nuevo la consulta que teníamos. Vamos a ver. Y ahora sí lo cambió, ¿no? Hace rato habíamos modificado Norteamérica, que cambió a 2, y ahora tenemos Asia. Voy a cambiar a Norteamérica. Voy a hacer la llamada. Le voy a decir 1. Norteamérica. No le voy a poner que use la base de datos porque ya estamos dentro. Y ahora vamos a ver qué es lo que sacó. Y tenemos 1 y 2. ¿Sí? ¿Podremos modificar ese procedimiento, almacenado para hacerlo más específico? Use mundo. Y vamos a hacer un drop procedure insertar id y lo matamos. Listo. Vamos aquí y ahora creamos uno nuevo. Voy a hacer un create procedure insertar id. ¿Qué más era? El in, ¿no? Pero en in solamente voy a poner, ¿qué tendría que poner? Voy a poner los dos. Voy a poner el identificador, que va a ser de tipo entero. Nombre, que va a ser varchar de 25. ¿Sí? Y acá voy a hacer el procedimiento que va a ser el famoso update. De nuevo listo. Bien, fíjense ahora lo que voy a hacer. Voy a hacer nuevamente, insertar en continente. Acá va a ser el identificador. Voy a eliminar esto. Bueno, en realidad de esto debería ser así. SAS. Y voy a decir donde continente punto continent es igual a nombre. ¿Qué me asegura esto? Continuar. Voy a ir a ver qué es lo que pasó. Bien. Todavía no lo he llamado, ¿no? Bien, ¿qué es lo que me hace esto? Me busca el continente, pero no me modifica ya el nombre porque yo podría cometer un error. Y estoy migrando los datos ya donde parte de los datos son fidedignos, son exactos. Por lo tanto, lo que necesito modificar legalmente solamente es el ID de continente y eso es lo que deberíamos modificar. Entonces me voy ahora a llamar y le voy a decir llamar a insertar ID, donde se va a insertar el valor 3 y va a ser insertado en África.
continuar, me voy acá, voy a dar actualizar, tengo ahora mi consulta y ahí está, ¿sí? No he modificado el dato existente, he modificado solamente el valor que necesito modificar. Ahora lo vamos a hacer para Europa. Insertar ID, llamar, los valores serían 4 y sería Europa, punto y coma. Listo, me voy acá, después tengo a Sudamérica, donde es Sudamérica. Listo, me voy acá, voy a llamar, sería el valor 5 y voy a ejecutar. Vamos al SQL, vamos al siguiente, entonces le digo 6 y le digo Oceanía. Nuevamente vamos a llamar a insertar, ponemos el 7, continuar. Listo, ahora tenemos todos los datos. Ahora nuestro continente tiene todos sus datos completos. ¿Cómo yo altero una tabla? Primero le digo que se va a utilizar en la base de datos mundo, luego le digo alter table. ¿Cómo se llama la tabla? Se llama continente. Y voy a editar, voy a añadir un campo. ¿Cómo añado un campo? Con add, ¿verdad? Añadir un campo en una tabla MySQL. ¿Cómo hacemos? Con alter table. Aquí está. Y add, ¿no es cierto? Añadir un nuevo campo. A ver, ¿dónde está? Alter table, nueva tabla, rename, charter, add. ¿Sí? Entonces vamos a añadir el campo. Tendríamos que añadir o modificar para el identificador. Ya hemos trabajado con cada uno. Entonces sería add o tendríamos que cambiar solamente la estructura. ¿Qué dicen? Es con un modify si es que ya es considerada esa columna como ya de primaria, ¿no? ¿Con modify? Sí. Ya, entonces alter table. Disculpen, pero ahí de continente, ¿esa es la que quiere modificar? Sí, y de continente. Quiero cambiarle de entero a autoincremental. Oh, ya, entonces tendría que poner la tabla, modify, ¿qué cosa? ID de continente. Y de continente. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Hay En, otro gato? ¿Así? Sí. Ya. Fíjense lo que pasa. Puede ser solamente un campo automático y este debe ser definido como clave. Ponemos como primary key, que era lo que decía antes Pablo, y ahora sí lo modificó. ¿Sí? Todo este traslado, toda esta edición que hemos hecho simulando una migración de datos, la hemos trabajado para asegurarnos de que
haya una consistencia en nuestra base de datos, ¿ya? Y es así como se trabaja. Legalmente así se hacen las migraciones. Las migraciones son un trabajo, por ejemplo, les comento, en la UPSA tenían su base de datos, lo trabajaban antes en COBOL, todo era manual. Y tuvieron que hacer la migración para hacer la aplicación. Les estoy hablando del año 2004, se empezó el proceso 2003. Yo entré a la UPSA por intercambio en el 2005 y todavía seguían haciendo el proceso de la migración de los datos. Trabajaban con dos bases de datos, la antigua y la que ya habían creado para poder hacer la actualización y poder hacer aplicaciones móviles, etcétera. Recién en el 2014 se concluyó la aplicación. En el 2009 se terminó la migración. Estamos hablando de años de trabajo. ¿Por qué? Porque tienen que ver toda la integridad de los datos, asegurarse todo, hacer pruebas. Entonces puede tardar el proceso. Y además que quien estaba haciendo esa migración solamente eran dos personas. Y tenían que hacer desde el código de COBOL hacia un sistema gestor de base de datos. Tardaron un montón de tiempo. Gente trabajando y trabajando ahí en ese proceso. Entonces es un trabajo bastante tedioso. En la UTEPSA se está haciendo la migración también de la base de datos, se está haciendo un trabajo bastante riguroso. Les hablo de que esto inició más o menos en el 2016, en el 2015 y en el 2017, 2018, el año pasado creo que fue, recién en el 2019 se empezaron a hacer las pruebas de esa migración y empezó en el 2015, 4 años, de que los del departamento de sistemas estaban trabajando en hacer la migración de toda la base de datos, corrigiendo los errores, cambiando tipo de datos, haciendo las pruebas para poder tener un sistema consistente. Entonces es un proceso bastante largo y lo hemos visto hoy día en un ejemplo. La consistencia de los datos. Aquí si nosotros le poníamos primary key cuando estaba vacío, nuestra base de datos no iba a tener sentido. Entonces primero tendríamos que corregir. Para corregir hemos tenido que corregir manualmente. Ahora lo que podía haber hecho era hacer con un Python una nueva tabla, un documento de texto donde se genere ordenadamente los valores o un Excel y luego subirlo de nuevo. Sería otra forma para generar los identificadores. Que me hubiera funcionado, me hubiera funcionado. O hacer directamente otra tabla y hacer una consulta que vaya a esa otra tabla y solamente rellene el campo. También se podía haber hecho. Sí, pero yo quise mostrarles uno que haga varias tareas para poder llegar a ese punto. Hemos visto la aplicación de los procedimientos almacenados, que en este caso nos ahorró varias líneas de código. Aunque hubiéramos hecho control C, control V, igual hubiéramos tenido que modificar bastante. Entonces, con los procedimientos almacenados nosotros podemos hacer bastantes cosas, ¿no? Este es un ejemplo pequeño, pero que aún así nos ha facilitado. Hemos visto la creación de tablas a través de una consulta, que nos facilita bastante el tiempo. Hemos visto también la eliminación, ¿sí? Podríamos haber hecho una vista para crear las otras tablas y después eliminar las vistas sin ningún problema. Y vamos a trabajar todavía sobre este ejemplo, ¿sí? Para hacer un poco de aplicaciones. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Bien, espero que haya sido que se entendió. Si tienen alguna pregunta, por favor avísenme, háblenme. Yo estoy preparando otro material para poderles pasar de esta parte en específico para hacer todas las consultas, ¿no? Fíjense que en un mismo ejemplito hemos trabajado todas las consultas que habíamos visto durante todos estos días. Y hemos hecho la parte de diseño
que enseguida se los mando por WhatsApp, las imágenes para que ustedes las tengan y puedan analizarlas. Es una de las propuestas, podríamos hacer otras propuestas también sobre esto. Y bien, hoy día vamos a quedar ahí. No quiero meterles más, ya hemos practicado bastante. Cuando ustedes estén trabajando van a poder utilizar internet para hacer sus consultas, para si tienen un problema, por eso siempre los pongo en duda y hacemos la consulta y vemos si funciona. Muchas veces no funciona. ¿Por qué? Porque cada gestor de base de datos tiene también sus reglas y también varían las versiones, y Pablo tiene mucha experiencia en ese tema. No olvidemos que al crear una base de datos, una tabla, siempre peor si estamos hablando de una migración, tenemos que hacer la creación de la base de datos si no existe, ¿no? Porque es algo importante controlar de que no sobreescribamos esa base de datos. Por ejemplo, si ahorita yo creo la base de datos y no pongo esta condición, podríamos reemplazar todo lo que hemos trabajado esta noche. Y podría dejárselos de tarea. No, mentira. Entonces, tener cuidado en esto, ¿sí? Cuando vamos a hacer el traslado a una base de datos, copiar, siempre pongamos esta condición para que funcionen las cosas. Ahora, cuando yo hablo de importar una base de datos, aquí vamos a ver, puedo seleccionar y puedo hacer la corrección, omitir la cantidad de consultas desde tal fila. Puedo hacer, esperen, SQL. Está bien. Ah, caramba. Tenía una pestañita que permitía no reemplazar base de datos. Y aquí no la tiene. Fíjense en su versión, Pablo, debe tener en esa versión un check-in para no reemplazar la base de datos. No reemplazable, debería decir. Estoy en la base de datos mundo, Ya. y voy a importar. Voy a importar la XT. Es que yo tuve un problema en esta versión, con esta importada, porque yo la podía importar todo, pero se me creaba, en la misma base de datos está bien, donde yo quería, pero se me creaba con el nombre de table, no sé, en este caso era 4, table 5, table 6, y así me creaba esos nombres, hasta que me di cuenta que donde hice operaciones yo podía cambiarle manualmente el nombre, intenté cambiarle con código y no pude nunca. Ah, ya. Entonces, pero no, le cuento que no hay eso que me No hay. no hay, no utilizar autoincrement, es la opción, y después permitir la interrupción de invocación de casos, y no hay más. Bien, entonces, SQL Server lo tiene por seguridad. MySQL lo traía. Bueno, la mayoría de las veces lo he manejado por código justamente porque se puede siempre controlar eso. Y bueno, en este caso no nos sale. Debería sí estar para la importación. Voy a leer un poco. Disculpen, le paso una impresión de pantalla al grupo para que vea lo que sale.
Ya así todos lo vemos el formato de captura de importación en una versión diferente. Gracias, Pablo. Ok. Lo mismo, ¿no? Bien, entonces, ya saben, mejor por código. Bien, entonces jóvenes, quedamos ahí. Les agradezco mucho la atención, espero que se haya entendido. Repito, si tienen alguna consulta, por favor avísenme. Inmediatamente voy a empezar a subir el video para que ustedes lo tengan disponible. Y bueno, hemos hecho un repaso completo de todo. Espero que se haya entendido. Y les voy a estar pasando material el fin de semana. Bien, ¿Ya? Gracias, buen descanso. bien, hasta lunes. Hasta el lunes, chao, chao. Suerte. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao.